Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Hoy, amigos y amigas, nos adentramos en un tema que ha sacudido las redes sociales, un tema que ha generado muchísima conversación, especulación y, sobre todo, mucha preocupación. Y como siempre vamos a desmenuzarlo aquí, en este espacio que ustedes ya conocen, con la mayor información posible, con la mayor objetividad, y por supuesto con todo el cariño del mundo. El título lo dice todo: urgente, Ander Ercel inconsciente, Kerem desesperado. ¿Qué pasó en su casa? Uf. Solo con leer esas palabras, la piel se nos eriza, ¿verdad? Ya sabemos que Ander Ercel y Kerem Bürsin son dos de las personalidades más queridas y seguidas en el mundo de la farándula turca, y aunque el destino ha querido que sus caminos no estén unidos sentimentalmente en la actualidad, el cariño del público hacia ellos y la preocupación por su bienestar siguen siendo inmensos, prácticamente palpables. Así que prepárense porque hoy nos sumergiremos en este misterio, en este suceso que, como les digo, ha encendido las redes, ha generado un torbellino de emociones y ha preocupado a muchísimos fans en todo el mundo. Antes de empezar a desglosar la información y a compartir con ustedes todos los detalles, quiero recordarles, y es muy importante, que se suscriban al canal. Si aún no lo han hecho, por favor, háganlo ahora mismo. Es completamente gratis, y así no se perderán ninguno de nuestros vídeos. Activen la campanita de notificaciones para que les lleguen notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo. Y por supuesto, no olviden darle like al vídeo si les gusta, si les parece interesante y sobre todo, si les parece útil. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, porque eso nos ayuda muchísimo a crecer y a llegar a más personas. Gracias por su apoyo incondicional. Ahora sí, vamos al grano. ¿Qué es lo que realmente pasó? ¿Qué hay detrás de esta noticia que ha impactado a tantos? Para entender la situación en toda su complejidad, es necesario retroceder un poquito en el tiempo, a las horas posteriores a la difusión de los primeros rumores sobre un supuesto incidente en la casa de Ander Ercel. Como suele ocurrir en estos tiempos de inmediatez, de información instantánea, las redes sociales fueron el primer lugar donde la noticia comenzó a propagarse como un reguero de pólvora. Inicialmente se filtraron rumores y comentarios confusos, frases sueltas que, como es costumbre, se amplificaron rápidamente, se distorsionaron y generaron una bola de nieve de especulaciones. La noticia principal, el epicentro de toda la especulación, que dio pie a todo este revuelo mediático, fue la supuesta inconsciencia de Ander Ercel. Esa sola frase, imagínense, Ander Ercel inconsciente, generó un tsunami de preocupación, de preguntas sin respuesta, de conjeturas y de alarmas encendidas en cada rincón del planeta donde hay un fan de la talentosa actriz. ¿Qué le pasó? ¿Por qué estaba inconsciente? ¿Se encuentra bien? ¿Necesita ayuda? ¿Hay algo que podamos hacer para ayudarla? La sola idea de que Ande, una persona a la que tanto admiramos y queremos, estuviera pasando por un mal momento, provocó un nudo en la garganta de muchos. La situación se agravó, y esto es importante señalarlo, con la supuesta reacción de Kerem Bürsin. Se rumoreaba, que Kerem, al enterarse de la situación, había reaccionado con desesperación, visiblemente angustiado y profundamente preocupado por la salud de Ande. Imagínense la escena: dos personas que, aunque ya no están juntas, tienen una historia compartida, un pasado en común, y que indudablemente se guardan un cariño muy especial. La idea de ver a Kerem, supuestamente sufriendo por el bienestar de Ande, añadió una capa extra de dramatismo y de emoción a toda esta situación. La combinación de estas dos informaciones, la supuesta inconsciencia de Ande y la supuesta desesperación de Kerem, encendió todas las alarmas, hizo sonar todas las sirenas. Los fans, con toda la razón, sintieron la necesidad de buscar respuestas, de manifestar su preocupación, de pedir información. ¿Qué estaba pasando realmente? ¿Era grave? ¿Necesitaban ayuda? Las etiquetas relacionadas con Ande y Kerem, los hashtags que los mencionaban, se convirtieron en tendencia en cuestión de minutos, escalando posiciones en las listas de temas más comentados en las redes sociales. Los comentarios, las reacciones, eran variadas, un reflejo de la complejidad de la situación. Algunos expresaban shock, incredulidad, la dificultad de creer que algo así estuviera sucediendo. Otros, y fueron la gran mayoría, manifestaban un apoyo incondicional, tanto a Ande como a Kerem, deseándoles lo mejor y enviándoles mensajes de cariño y de aliento. Hubo también, por supuesto, aquellos que se apresuraron a sacar conclusiones, a especular sobre las causas, a generar más drama, pero la gran mayoría, lo que buscaba era información,
la verdad de lo que estaba pasando. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Realmente sucedió lo que se decía? ¿Qué hay de verdad detrás de todo este ruido mediático? La verdad, como suele ocurrir en estos casos que involucran a la farándula, a la fama y a la vida privada de las celebridades, es un poco más compleja, más matizada. Lo primero que tenemos que hacer, y esto es fundamental, es analizar la información que tenemos a nuestra disposición. En este caso, la información que teníamos al principio era muy limitada y provenía, principalmente, de fuentes no oficiales, de rumores, de especulaciones que circulaban en las redes sociales. Esto significa que la información que se difundió inicialmente, la que circuló en las primeras horas y que incluso llegó a algunos medios de comunicación, puede no ser del todo precisa, o incluso ser falsa en su totalidad o en parte. Es crucial, y esto es algo que siempre les digo, que ante este tipo de noticias seamos críticos, que activemos nuestro espíritu crítico, que no nos dejemos llevar por el pánico, por el sensacionalismo, por la inmediatez de la información. La especulación y la desinformación pueden ser muy perjudiciales, especialmente cuando se trata de la salud, del bienestar y de la integridad de una persona. Recordemos que detrás de cada noticia, de cada titular, hay una persona real, con sentimientos, con emociones, con una vida privada que merece ser respetada. Entonces, ¿qué pasó realmente? ¿Cuál es la verdad detrás de todo este misterio? Después de que la noticia se viralizara, después de que se propagara como la pólvora, y gracias a la presión ejercida por los fans, por los medios de comunicación, por la necesidad de saber, comenzaron a surgir las primeras aclaraciones, las primeras desmentidas. Las fuentes oficiales, los representantes de Anne Ercel y de Kerem Bürsin, no se pronunciaron inmediatamente, lo que generó aún más incertidumbre y alimentó las especulaciones. La falta de información oficial, muchas veces, es caldo de cultivo para la especulación y para que la desinformación se propague. Sin embargo, con el paso de las horas, y a medida que la situación ganaba en atención, comenzaron a aparecer las primeras desmentidas, las primeras señales de que la verdad era diferente a lo que se decía. Las fuentes cercanas a Anne Ercel, personas de su círculo íntimo, personas que están con ella en su día a día, que la conocen bien, aseguraron que ella se encontraba bien, que no había sufrido ningún incidente grave y que afortunadamente se encontraba en perfecto estado de salud. Estas declaraciones, por supuesto, tranquilizaron a muchos fans, les quitaron un peso de encima. La sola idea de que Anne estuviera bien, sana y salva, fue un alivio para muchos. Pero aún así, la pregunta que permanecía en el aire, la que seguía rondando por la mente de todos, era, ¿de dónde había salido la noticia? ¿Quién había inventado todo esto? ¿Por qué se había generado esta alarma innecesaria? En cuanto a la supuesta desesperación de Kerem Bürsin, las fuentes cercanas al actor tampoco confirmaron la información. Si bien es cierto, y esto es importante señalarlo, que Kerem y Anne mantienen una buena relación de respeto, de amistad y de cariño, y que se preocupan mutuamente, no hubo evidencia, ni testimonios, ni pruebas de que Kerem hubiera estado visiblemente angustiado, desesperado o extremadamente preocupado por la situación. Es importante recordar que aunque no estén juntos sentimentalmente, han compartido mucho tiempo, han construido una relación especial y, como amigos, seguramente se preocupan el uno por el otro. Aquí es donde entra en juego otro factor importante, la privacidad. Tanto Anne como Kerem son muy celosos de su vida privada, y es muy difícil, por no decir imposible, que información confidencial, delicada, sobre ellos se filtre a los medios, a las redes sociales. Ambos son muy cuidadosos con su imagen pública y protegen su intimidad con mucho celo. Esto sugiere que la noticia original, aunque pudo tener un pequeño componente de verdad, una pequeña chispa, fue exagerada, fue manipulada, fue magnificada con el objetivo de generar más impacto, más atención y posiblemente más clics y visitas. Es probable, y esto es una hipótesis, que algo haya sucedido, quizás un pequeño malestar de Anne, un resfriado, un pequeño problema de salud, o algún otro evento sin importancia, algo que por supuesto, no ponía en riesgo su salud, pero que fue malinterpretado, amplificado, y distorsionado por las redes sociales y por algunos medios de comunicación que buscan la atención, que viven del sensacionalismo. Lo que sí está claro, y esto es la conclusión a la que podemos llegar, es que la noticia de la inconsciencia de Anne y de la desesperación de Kerem, en la forma en que se difundió, fue muy exagerada, fue alarmista, y probablemente falsa en parte. La realidad seguramente fue mucho menos dramática de lo que se contó. ¿Qué podemos aprender de todo esto? ¿Qué lecciones os deja este episodio? Primero, la importancia de verificar la información.
En la era digital, donde la información fluye a una velocidad vertiginosa, donde las noticias se difunden de manera instantánea, es muy fácil que las noticias falsas, las llamadas fake news, se propaguen rápidamente y se viralicen. Es fundamental que antes de creer en cualquier noticia, verifiquemos la fuente, busquemos información en medios de comunicación confiables, de prestigio, que tengan credibilidad y que respeten los estándares periodísticos. No nos podemos quedar con la primera información que vemos, tenemos que contrastarla, buscar diferentes fuentes, analizarla críticamente. Segundo, la importancia de respetar la privacidad de las celebridades. Aunque son figuras públicas, aunque están expuestas a la mirada de millones de personas, tienen derecho a su privacidad y a su intimidad. Debemos respetar sus espacios, no debemos invadir su vida privada ni especular sobre ella, a menos que ellos mismos decidan compartir información. Es importante recordar que detrás de la fama, de los flashes y de los reflectores, hay personas que tienen derecho a su intimidad y a vivir su vida de la manera que ellos deseen, sin presiones ni intromisiones. Tercero, la importancia de la empatía. Detrás de cada noticia, por pequeña o grande que sea, hay una persona. Debemos ponernos en el lugar de Ande, en el lugar de Kerem, y entender cómo se sentirían al ver que su nombre está asociado a una noticia falsa, a una exageración o a una manipulación de la información. Debemos recordar que las palabras tienen poder, que las noticias que difundimos tienen consecuencias, y que es nuestra responsabilidad como usuarios de Internet ser conscientes de ello. En resumen, la noticia de la supuesta inconsciencia de Ande Erçel y de la supuesta desesperación de Kerem Bürsin fue, en gran medida, una exageración, una manipulación de la información, un intento de generar impacto y atención. Si bien es posible que algo haya sucedido, un pequeño malestar, una situación puntual, la forma en que la noticia se difundió fue alarmista, sensacionalista y probablemente poco precisa. Ahora, como les dije al principio, es muy importante no dejarnos llevar por el pánico, no dejarnos llevar por el sensacionalismo y ser críticos con la información que recibimos. Debemos ser conscientes de la influencia que tienen las redes sociales, de la responsabilidad que tenemos como usuarios de Internet y de la necesidad de verificar la información antes de compartirla. Es fundamental que nos informemos en fuentes confiables, que no nos quedemos con la primera información que nos llega, y que tengamos la capacidad de analizar, de reflexionar y de sacar nuestras propias conclusiones. Y por último, quiero recordarles que el cariño y el apoyo de los fans son muy importantes para Ande y para Kerem. Agradecemos muchísimo que estén siempre pendientes de ellos, que se preocupen por su bienestar, pero es importante que en estos casos mantengamos la calma, que esperemos la información oficial, que no nos dejemos llevar por los rumores y que respetemos su privacidad. El apoyo incondicional es valioso, pero es importante ejercerlo de manera responsable y consciente. Espero que este vídeo les haya servido para entender mejor lo que pasó, para analizar la situación con objetividad y para reflexionar sobre la importancia de la verificación de la información, el respeto a la privacidad y la responsabilidad que tenemos como usuarios de Internet. Y bien, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Hemos desmenuzado la noticia, hemos analizado la información y hemos tratado de arrojar algo de luz sobre este asunto que ha generado tanta conversación y tanta especulación. Espero que les haya gustado el vídeo, que les haya resultado interesante, que les haya ayudado a entender mejor lo que pasó y que les haya dado herramientas para analizar la información que reciben en el futuro. Les agradezco muchísimo por haber estado aquí, por haber visto el vídeo hasta el final y por su apoyo constante. Me encanta leer sus comentarios, así que por favor, dejen sus opiniones, sus preguntas y sus sugerencias en la caja de comentarios. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que la información fue tergiversada? ¿Qué les gustaría que comentáramos en futuros vídeos? Déjenmelo saber. Su opinión es muy importante para mí. No olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme. Y hasta pronto.